Por favor, adelante, bienvenido, Bueno, doctor. listo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí reunidos en este curso tan interesante. La idea es arrancar con esta conferencia que la hemos llamado Accesos no femorales para TAVI. Pongamos la primera diapositiva. Sabemos todos que la TAVI pues, es una tecnología que se ha ido implementando cada vez más y que se ha desarrollado bastante en los últimos años con una tendencia a ir mejorando los resultados y las tecnologías de esto. Vemos que casi el gold estándar, digámoslo así, para el implante de la válvula ha sido el acceso femoral, pero casi un 25% de los pacientes con enfermedad arterial periférica no son candidatos adecuados para hacer el implante por vía femoral, a pesar de las técnicas de litotripsia y todo que han ayudado a mejorar el resultado de tener mejor acceso por estas vías. Los accesos vasculares entonces los podemos dividir en transtorácicos o periféricos, facilitados ya sea por técnicas percutáneas o quirúrgicas. Sigamos. Los accesos transtorácicos eran más comunes antes porque había una tendencia más quirúrgica de estos implantes y el acceso periférico fue progresando, dando mejores resultados. Los pacientes cada vez se amplía más su rango de llegar a este tipo de procedimientos y siempre debe haber un equipo o lo que se llama un Heart Team que incluya cirujanos, muchas veces grupos vasculares periféricos y la parte de cardiología invasiva y no invasiva en la evaluación de los pacientes con estenosis aórtica. De la engranaje que tengan esos grupos depende en buena parte los resultados, porque cada uno pone su granito de arena para que las cosas sean muchísimo más efectivas. Siguiente. Bueno, básicamente podemos decir que la TAVI requiere un acceso vascular adecuado para que haya una adecuada implementación y colocación de la prótesis. Cuando no hay accesos vasculares adecuados, el resultado de implante generalmente también tiene dificultades o lleva al fracaso. Ha habido avance en los diseños tanto de los sistemas de liberación como de los sistemas de canulación, y eso nos ha permitido ir mejorando toda esta tecnología. El enfoque transfemoral pues ha mostrado superioridad como enfoque de primera línea en muchos registros y en estudios de riesgo alto o intermedio. A pesar de eso, sabemos que un 7% de las TAVI requieren un acceso alternativo no transfemoral. Siguiente. Estos son los accesos no femorales más comunes. Tenemos de arriba abajo el acceso transcarotidio, el transaxilar a través de la arteria innominada, el transtorácico, el transapical, el transcavo y el transfemoral. Estos son pues los accesos más comunes y vamos a ir revisando cada uno de estos y viendo sus ventajas y sus desventajas. El tranceso transapical pues no es más que hacer una disección a nivel del ápex cardíaco intercostal y por esa vía hacer un enfoque desde el ápex cardíaco con una técnica quirúrgica que no requiere circulación extracorpórea, simplemente hacer una ventriculotomía y a través de ella avanzar la válvula que va en un sentido del ápex hacia la aorta, o sea, la válvula se implanta en la forma contraria a lo que lo hacemos normalmente, que es de la aorta hacia el ventrículo. Eso facilita a veces el desplazamiento porque vamos
a favor de la válvula, pero pues se realizó desde el 2005 la primer implante de válvula de una Edwards Sapiens, y en muchas instituciones cogió fuerza porque es una buena alternativa, pero tiene algunas complicaciones. Miremos la siguiente. Aquí vemos pues básicamente la combinación de ecocardiografía transtorácica y angiografía, que son las dos técnicas que pueden dar apoyo para la implante transapical. Siguiente. Este enfoque básicamente se hace por el grupo de cirugía cardiovascular. No hay complicaciones vasculares, desde luego. Tiene la ventaja que usa mucho menos medio de contraste, o no usa medio de contraste, y fluoroscopia. Hay una distancia más corta desde la vaina, donde se libera la válvula y el anillo, y una mejor alineación. Hay menos fugas paravalvulares que con los accesos femorales, y no tiene limitación de acceso, ya que el ápice pues está expuesto prácticamente en todos los pacientes. Siguiente. Las desventajas, pues que es un procedimiento invasivo, requiere un quirófano o prácticamente una sala híbrida, donde se puede hacer un acceso quirúrgico invasivo, lo que lo convierte en un procedimiento de mayor riesgo, con mayor morbimortalidad, especialmente en pacientes frágiles, en pacientes ancianos y en pacientes con ventrículos deteriorados, que es una de las contraindicaciones relativas, o en ocasiones absoluto, cuando la fracción de eyección es baja, 15, 20%, etcétera, y pacientes con enfermedad pulmonar crónica, que tienen restricción severa, y por consiguiente el hacer un abordaje quirúrgico del tórax ya implica restricciones. El control hemostático del ápex, pues se hace de acuerdo a técnica quirúrgica, con jaretas, etcétera, y se considera pues la parte más crítica del procedimiento, porque hay que hacer una preparación previa del ápex antes de hacer la punción para poder posteriormente tener un cierre adecuado. Hay varias técnicas quirúrgicas y dispositivos de cierre apical, pero siempre para minimizar pues el tamaño de la incisión y la pérdida de sangre, pero siempre existe el riesgo de complicaciones, de formación de aneurismas, de lesiones de los vasos coronarianos, especialmente la descendente anterior, que es la que va en ese trayecto en la mayoría de los casos. Siguiente. De modo que sigue siendo un enfoque agresivo e invasivo, que limita pues sus utilizaciones, sobre todo en los pacientes con ventrículos lesionados o con compromiso de la función ventricular. Igualmente, pacientes con enfermedad coronaria severa, en fin. Hay datos pues del registro europeo que informan una mayor incidencia de sangrados en este tipo de pacientes en comparación con los procedimientos transfemorales. Desde luego pues estamos en una cirugía de corazón abierta sin circulación extracorpórea. La incidencia de complicaciones mayores está alrededor del 11.3% frente a las femorales, y de menores del 10% al 1% con respecto al enfoque femoral. Siguiente. Bueno, el sangrado, las complicaciones, pues el sangrado, como ya hablábamos, la formación de pseudoaneurismas en el ápex ventricular izquierdo, el riesgo de lesión miocárdica, desgarros del miocardio, etcétera, zonas de acinesia o hipocinesias que van a quedar en esa zona del ápex ventricular, y no se descarta tampoco la posibilidad de accidentes cerebrovasculares embólicos. Siguiente.
Los centros, pues con mayor experiencia muestran mejores resultados porque eso va directamente relacionado a la curva de aprendizaje. Y los datos de supervivencia, pues son más o menos similares a las otras técnicas de abordaje. Esto se reserva para pacientes que no tienen definitivamente accesos vasculares periféricos y la escogencia depende de la preferencia y la experiencia que tenga el grupo vascular. Pero falta pues también evolución a más largo plazo para mirar la técnica de esto, pero se reserva para casos que no tienen otros abordajes. No es el procedimiento de elección en el abordaje de la válvula aórtica. Como decía, pues se reserva para pacientes con contraindicaciones a cualquier enfoque endovascular. Siguiente. El acceso transaórtico, que se hace pues a través de la válvula aórtica, de la pared de la aorta, usualmente por un enfoque supra external. Es otra alternativa que también es de uso prácticamente quirúrgico. Los cirujanos son los que hacen esto. Se reportó desde el 2009 como una opción para pacientes sin abordaje transfemoral, subclavio o transaórtico. Y debido a la naturaleza invasiva, pues también se reserva para pacientes que no tienen abordajes periféricos, digamos. El uso de la transaórtica se expandió en una época bastante con los sistemas de Edwards Sapiens y Medtronic, y se usó, se ha escogido para pacientes que no tienen abordaje periférico. Hay centros que se han dedicado más a esto y lo hacen con muy buena experiencia. Tiene menos problemas que el abordaje transapical y menos riesgos de complicaciones. Tal vez uno de los problemas más importantes, digamos, es cuando hay patologías de la aorta, específicamente la aorta en porcelana, que es una contraindicación pues para realizar el procedimiento por esta vía. Las diferencias en complicaciones pues realmente son equivalentes a los otros tipos de abordaje. Es lo mismo que las tasas de mortalidad pueden tal vez ser más bajas a la del enfoque transapical, pero no diferencian mucho de los otros abordajes. Hay comparaciones entre transaórtico y transapical, en que las diferencias pues varían mucho de grupo a grupo, pero el metaanálisis de Sullivan del 2015 comprende 10 estudios con 1.700 pacientes, comparó las dos y las tasas de éxito fueron del 93% para la transaórtica, comparando con el 93% para la transapical. Realmente en la mortalidad no hubo diferencias significativas, pero sigue siendo un enfoque menos agresivo que el enfoque transapical. Sigamos. Yo creo que esto pues, nos muestra más estadísticas, pero yo creo que valga la pena detenerse mucho en eso. La ruta transaórtica disminuye el riesgo de complicaciones vasculares, ¿cierto? Porque vamos directo a la aorta. Entonces tenemos menos problemas desde el tipo de vista femoral, subclavio, etcétera, cuando los vasos no son de buena calidad, cuando hay mucha ateromatosis, mucha calcificación y tortuosidad. Este puede ser un enfoque bastante bueno para ese tipo de pacientes. El aposicionamiento de la válvula es bastante seguro porque tenemos una línea
directa, en línea recta, entonces la posición de la válvula se puede manejar mucho más fácilmente y los cirujanos están más familiarizados con este acceso y con la canulación de la aorta, lo que hace que la experiencia sea mayor y las complicaciones menores. Esto es pues una de las contraindicaciones para el acceso transaórtico. Vemos una aorta en porcelana que tal vez es la contraindicación principal y absoluta para hacer el acceso por esta vía. El acceso transaórtico, pues realmente ya lo que vemos aquí es lo que hemos mencionado y podemos concluir, se puede considerar para pacientes que no se pueden someter a una punción transfemoral o subclavia. El acceso subclavio y axilar se presentó por primera vez en el 2008 los primeros artículos. Desde entonces se ha utilizado en pacientes que no son candidatos a enfoques transfemorales porque no tienen acceso por esa vía, transaórticos o transapicales. Ya pacientes con aortas que no son abordables directamente y que tienen un mayor riesgo del enfoque transapical. Como vemos, hay centros que lo usan con más frecuencia y variaciones entre un 6 a un 20% de los casos de abordaje por esta vía. El abordaje requiere un grupo quirúrgico experimentado, a veces con cirujano vascular, que tenga una experiencia en el abordaje de esta técnica que no es fácil, porque el territorio de abordaje es complejo, es una zona de difícil abordaje, donde no hay facilidad de hacer compresiones en casos de sangrados, que tiene dificultades a veces en el acceso por tortuosidad de los vasos, y que a veces dificulta el acceso por los diámetros y las tortuosidades que se presentan más notorias en el lado derecho que en el lado izquierdo. De modo que de eso depende mucho esa parte. Puede tener ventajas con la disminución de estancia hospitalaria de estos pacientes porque pues la recuperación generalmente es más rápida, pero técnicamente es un poco difícil el abordaje por la morfología de esos vasos. Ahí pueden ver ustedes los vasos que pueden llegar a tener marcada tortuosidad y dificultar técnicamente el paso de todo el complejo de liberación de las prótesis. La pared de la arteria subclavia es más delgada y frágil que la arteria femoral, lo cual la hace de mayor riesgo de complicaciones. El acceso subclavio, como vemos, está restringido también en pacientes que tienen revascularización miocárdica con puentes de arteria mamaria izquierda, en el lado izquierdo, puentes de arteria mamaria derecha, porque hay riesgo significativo de lesión del origen de la arteria mamaria. Existe también el riesgo de isquemia del territorio vertebrobasilar por el origen de la arteria vertebral que se origina en ese mismo territorio, y cuando hay un compromiso por el calibre del vaso que no es lo suficientemente amplio, puede haber cuadros de isquemia en ese territorio. De modo que se debe reservar para los pacientes que no tienen otros abordajes y tener en cuenta muy bien la anatomía de los vasos subclavios, porque el riesgo de complicaciones vasculares es significativo, y tener un grupo quirúrgico con experiencia en abordajes por esta vía. No se recomienda, como decía, en pacientes con vasos muy tortuosos o con un diámetro de una arteria inferior a 6 o 7 milímetros. Lo de la arteria mamaria que ya habíamos mencionado, y
es una contraindicación realmente importante y sabemos que un buen porcentaje de nuestros pacientes que van a TAVI son pacientes revascularizados, porque precisamente por eso van a TAVI, porque ya tienen una cirugía previa, tienen injertos mamarios, injertos safenos y queremos evitar la lesión de dichos injertos. Siguiente. El otro, pues, es la técnica quirúrgica que ya hemos mencionado. El cierre quirúrgico de estos abordajes no es fácil, aún para cirujanos experimentados, porque es un terreno profundo, con poca accesibilidad y la visualización a veces no es fácil. No hay compresión manual para hacer allí porque la clavícula y todo el territorio nos impide hacer una compresión en caso necesario. Tenemos también las complicaciones que se pueden presentar por la presencia del plejo braquial en esa zona. Siguiente. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Las abordajes por el lado derecho son a veces más complejos que por el lado izquierdo, porque sabemos la curva que se presenta en la entrada de la arteria subclavia a la aorta en el lado derecho, y muchas veces es más agradable el paso a través de la izquierda porque vamos con la curva a favor. Tenemos que tener también en cuenta eso. Las válvulas expandibles, pues, son a veces más rígido todo el sistema y son más difíciles de llevar adelante por esta vía, por la tortuosidad de las mismas. La Corval, pues, se ha utilizado porque tiene una vaina introductora más pequeña, y la Edwards Sapien requiere una porción recta adecuada de la arteria, lo que hace que el procedimiento también sea más complejo por el mismo problema. Todo va resumido prácticamente a la forma anatómica de la arteria. Siguiente. Bueno, en los pacientes que no tienen acceso femoral se ha utilizado o se ha escogido como una buena ruta, pero con todos los ítems que ya mencionamos. Yo creo que podemos seguir adelante. La comparación entre acceso transfemoral y subclavio es un registro italiano comparable a 2 años y los autores concluyen que el acceso subclavio se puede considerar como una opción válida, incluso si el acceso femoral es difícil pero factible. Yo creo que la experiencia de cada grupo quirúrgico define el beneficio o la facilidad con que se puede hacer este abordaje. Y yo creo que el estudio anatómico es muy importante antes de considerar esta vía. Siguiente. Bueno, aquí lo que tenemos básicamente es lo mismo. El acceso transaxilar, pues se ha utilizado también. Yo diría que es prácticamente lo mismo porque las complicaciones de dificultad técnica están en la parte más proximal a la aorta, que es donde están las tortuosidades. Tal vez el abordaje quirúrgico para cierre pueda ser más fácil por la vía transaxilar que a nivel de la vía subclavia, pero cada grupo quirúrgico debe definir sus experticias y definir por dónde se puede ir mejor porque conoce más el territorio. Bueno, sigamos, no se nos alargue. El enfoque brachiocefálico, pues yo diría que es básicamente lo mismo, ¿cierto? Hay que hacerlo a través de una esternotomía parcial, tal vez es más agresivo y más cruento, y tenemos también dificultades, pero no es una técnica muy utilizada, porque terminamos haciendo una toracotomía parcial y tenemos los riesgos de accidentes cerebrovasculares
¿cierto? Estamos trabajando en la zona de origen de los vasos carotídeos. Hay problemas vasculares que son a veces de difícil control por la dificultad de la zona. No es un procedimiento muy utilizado y yo diría que en nuestro medio no debe haber mucha experiencia en esto. Sigamos. Son realmente casos pequeños, no hay series muy grandes en esto, de modo que yo dejaría esta vía como todavía en fase de prueba. Sigamos. El acceso carotídeo se hizo por primera vez en el 2010. Publicaron el primer caso. En estos, después se reportaron en el 2012 una serie de 12 pacientes que se sometieron con éxito. Los requerimientos para esto, básicamente, digamos, es el tener una vía carotidia de buena calidad, con vasos que estén, ojalá por encima de 8 milímetros, que hay que hacer un estudio previo de la anatomía carotidia y del sistema carotidio y vertebral, y que tengamos una buena circulación colateral con el sistema contralateral para evitar fenómenos isquémicos cerebrales. La complicación principal pues es la incidencia de ataque isquémico transitorio. Sigamos, y la ventaja que tiene es que tenemos una vía bastante directa a la aorta en línea recta, ¿cierto? El abordaje es un poco complejo desde el punto de vista de que la zona de trabajo se hace más difícil para los intervencionistas porque hay que trabajar desde arriba en buena parte. El abordaje se hace quirúrgico con disección de la arteria carótida con un grupo que tenga experiencia en cirugía vascular o cardiovascular. Previo estudio de descartando enfermedad carotidia importante. Los estudios pues muestran que los resultados son buenos y comparables con los accesos femorales, con menos riesgos de sangrado, porque el abordaje es mucho más superficial, más fácil de controlar, y tal vez el principal problema es la parte de isquemia cerebral. La mortalidad pues en los estudios en general fue del 4.1%. Los efectos adversos incluyeron la isquemia transitoria. Hay que tener en cuenta el fenómeno de estimulación carotidia que puede dar reflejos vasovagales, y estos pacientes muchas veces pueden requerir la colocación de marcapaso transitorio, que en los casos de TAVI en muchos casos se utiliza preventivamente. De modo que no es una cosa extra que se tenga que hacer, pero sí es importante tener en cuenta que estos pacientes pueden requerir un marcapaso transitorio. En el 2016 una revisión evaluó la viabilidad y seguridad del transcarotidio en 72 pacientes que fueron no candidatos para uso por la vía femoral, aórtica, transaórtica y subcutánea. La mortalidad, pues ya habíamos dicho, fue del 4.1% con algunos efectos adversos, incluyendo isquemias transitorias y la necesidad del marcapaso. Yo diría que es una buena vía siempre y cuando tengamos un diámetro adecuado de la arteria, un grupo quirúrgico entrenado en una buena disección, y descartar que no haya problemas cerebrales de circulación que nos vayan a desencadenar un fenómeno isquémico a ese nivel.
Esta es pues una vista del enfoque transcarotídeo, ¿ya? El caso que se reportó, el doctor Hurtado, que hicimos, realmente fue una evolución muy buena. El acceso fue bastante fácil desde el punto de vista quirúrgico. Es un poco más incómodo el trabajar desde el área apical, porque sabemos que el tubo de rayos X molesta en esa zona. No hay fácil abordaje y colocación de los intervencionistas, pero y todos los materiales, digamos, usualmente en la mesa los trabajamos casi siempre del tórax hacia abajo. Aquí estamos del tórax hacia arriba, entonces toda la manipulación de todo el sistema de liberación de la válvula, etcétera, dificulta un poco más, pero es bastante amigable una vez uno tiene la disección y la introducción del sistema de liberación. Es muy rápido porque el recorrido entre el sitio de abordaje y la colocación de la válvula es muy corto, a diferencia del enfoque transfemoral, en el cual tenemos que subir toda la aorta, voltear el arco aórtico, etcétera. De modo que por esta vía tiene buena facilidad la técnica. Hay centros que tienen más volumen, informan de resultados buenos. El enfoque carotidio pues favorece el acceso en otras rutas que sean no transfemorales. Pacientes con problemas cardíacos, con pobre función ventricular, con carótidas, con subclavias tortuosas y con aortas en porcelana, pues este puede ser un buen caso. Y era en parte el caso de nuestro paciente que tenía muchos problemas vasculares periféricos con aneurismas múltiples en arterias ilíacas, femorales, enfermedad coronaria previa, con ateromatosis marcada en la aorta, y escogimos este acceso porque teníamos buenas arterias carótidas y realmente la evolución fue bastante buena. El transcarótido, como decíamos, es más rápido y seguro que el transaórtico. Obviamente no tenemos que tocar el ventrículo, con resultados muy comparables al transfemoral, según el doctor Kircher. Estos son cuadros de estudios múltiples que nos hablan de el beneficio o la mejoría de los resultados en los transcarotídeos y subclavios con respecto al femoral. Pero no me quisiera detener mucho en esto porque básicamente nos dice que hay ventajas en estos casos cuando hay problemas transfemorales, tanto en sangrado, porque sabemos que el riesgo de sangrado transfemoral a veces es mayor, aunque ahora con las técnicas ya no usamos prácticamente disección de la arteria femoral, sino que usamos los sistemas de ProGlide que nos dan una bastante buena seguridad en el cierre al retiro del dispositivo, y la presencia de hematomas ha disminuido muchísimo con estos mecanismos de cierre. Sigamos. A ver qué hay más de nuevo por aquí. Tal vez una cosa importante es la coaxialidad de estos accesos, porque es que vamos en una línea prácticamente directa y como todos sabemos, los sistemas de liberación son sistemas gruesos que llegan a 16, 18 y más frames y que a veces son difíciles de manejar en todo el trayecto desde la arteria femoral hasta llegar a la válvula aórtica. Este es el último enfoque, que es el transcavo. Es un enfoque que uno diría bastante agresivo,
utiliza el sistema venoso, se hace una punción a través de la vena femoral, se sube por la vena cava inferior y por esta vía se hace una punción que comunica la vena cava con la aorta abdominal, produciendo realmente es un trayecto fistuloso. Usualmente lo que se hace es pasar una guía de las guías que se usan para obstrucciones totales crónicas, una guía de alta pues, efecto de penetración, y se puede utilizar un electrocauterio para hacer crear, digamos así, la fístula y hacer el acceso a la aorta abdominal. Y por esta vía, pues poner el sistema de introducción. Tenemos que técnicamente es un procedimiento complejo, que es mejor tenerlo con un proctor que tenga experiencia en esto porque no es fácil. Tiene una incidencia de sangrado retroperitoneal significativo que puede ir hasta un 25% y complicaciones serias que pueden terminar en una cirugía abdominal de sangrado. Una vez se hace el acceso a la aorta, pues usualmente la técnica es más o menos la misma femoral de ahí en adelante, y básicamente es para pacientes que no tienen ningún acceso por debajo de la aorta infrarrenal y que no tienen otros accesos torácicos disponibles, y se deja casi como la última alternativa el acceso transcavo. El cierre posterior de esa fístula se hace con un dispositivo de cierre como los que utilizamos para cerrar las comunicaciones interauriculares o interventriculares, un dispositivo tipo Amplatzer, pero es un procedimiento complejo, de riesgo, que requiere experiencia y que tiene una posibilidad de sangrados y hematomas retroperitoneales significativas. En el 2013 se realizó pues la primera experiencia con este enfoque y ha sido exitoso, ¿no? En varios pacientes, pero yo diría que no hay mucha experiencia en muchos centros. Yo sé que aquí en Cali se han hecho algunos casos transcavos, pero yo diría que es el procedimiento para dejar de último cuando uno no tiene más alternativas. Aquí vemos pues básicamente el acceso de la vena cava a la aorta y cómo se hace el procedimiento por esta vía, sigamos. La principal complicación pues es el sangrado retroperitoneal, como ya habíamos visto. Y hacer el seguimiento pues de que ese sangrado sea controlado y no siga, que el dispositivo se pueda ubicar adecuadamente para el cierre de la fístula que se crea en ese momento. Y yo diría que sí, hay poca experiencia y el costo del dispositivo de cierre pues hace más alto el costo del procedimiento. Esto es un estudio francés grande, comparó muchos pacientes, una casuística muy grande de 19,000 pacientes, comparando el acceso femoral contra los otros accesos no femorales, y muestran las tasas pues de beneficio versus complicaciones de los accesos transtorácicos y carotídeos contra el femoral, mirando que realmente no hay una diferencia muy grande en cuanto a mortalidad, aunque así hay menos riesgos de sangrados muchas veces con las vías supra torácicas, digámoslo así, que por las mismas vías femorales.
yo diría que cada grupo debe hacer su curva de aprendizaje y ir teniendo, digámoslo, su propia experiencia de acuerdo al grupo quirúrgico, al grupo de hemodinamia, perdón, que se me había ido la luz aquí, al grupo de hemodinamia y a la casuística y a la experiencia que tenga cada uno. Todos los accesos son permitidos, son viables, hay que saber escoger cada uno, analizar muy bien nuestro paciente, hacer el estudio del angiotac, que es el arma pues importante para poder definir la viabilidad y los riesgos de cada uno de estos abordajes. Vemos que cada vez vamos a ver más TAVIs y cada vez vamos a tener pacientes posiblemente con menos riesgos o de riesgo moderado, que vamos a tener dificultades de acceso y tenemos todas estas alternativas. El tiempo nos ha dicho que los resultados de la TAVI con respecto a cirugía están bastante parejos, y yo creo que la selección del paciente en un equipo configurado que haga el análisis del caso sigue siendo el mejor éxito para el resultado de nuestros pacientes. De modo que conformar un equipo es, yo diría que la parte más importante para que los resultados sean los mejores. Tal vez ahí terminamos ya. Bueno, este es un diagrama para tratar de escoger el abordaje de los pacientes, haciendo como un screening de las dificultades o las particularidades de cada paciente para saber si es por vía femoral, que sería la primera, si hay una buena angiografía, si no hay problemas vasculares, si hay un vaso femoral, ojalá mayor de 6 a 7 milímetros, pues vamos por vía femoral. Si eso ya no es viable, pues buscamos las posibilidades de hacerlo por encima, por la vía subclavia, y de acuerdo a lo que vamos obteniendo, vamos terminando al procedimiento de acuerdo a lo que el paciente nos va dando en cada caso. No sé si haya preguntas sobre este tema. Yo creo que aquí dejamos más o menos una visión grande de lo que quería comentarles. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante los diferentes accesos y todas las opciones que hay al respecto. Si tienen dudas o preguntas sobre la presentación para el doctor José Vicente, muy interesante. Yo tengo una mientras de pronto alguien se anima, doctor. Sí. Creo que hay una pregunta. No, espera. Lore, quería hacer, en este momento, ¿qué experiencia tienen ustedes con la aproximación transcava que usted mencionaba? Hay unos amigos, colegas en otro de Estados Unidos que por ahí han reportado que lo están utilizando con más frecuencia, pero quería saber si ustedes lo tenían en cuenta. Y la otra pregunta que le quería hacer era, no tanto de acceso, sino como en general del procedimiento como tal, ¿qué porcentaje de los reemplazos valvulares aórticos están siendo TAVRs versus SAVRs en la Universidad del Valle? Nuevamente, doctor, muchísimas gracias. Muy interesante la conferencia. Bueno, muchas gracias. Realmente nosotros en los centros que yo he estado en Lime y en el hospital universitario no tenemos experiencia transcava. Yo sé que en la clínica de Occidente el doctor Dajer ha hecho unos casos transcavo y creo que les ha ido bien. Ellos usualmente han trabajado con un grupo de la Universidad de Miami o con el doctor
Peter, se me fue el nombre, uno de los pioneros de esto, el doctor Grut en Alemania, y ellos tienen una casuística bastante grande porque fueron realmente los pioneros en Colombia de hacer las TAVIs. El grupo de Occidente, el doctor Lager empezó con esto hace mucho rato. Sin embargo, en lo que uno ve la literatura, es un procedimiento que se deja como casi que de último, por, tal vez en buena parte por la falta de experiencia que haya en esto, ¿no? Porque uno le da miedo crear pues una fístula aortocava y los riesgos de sangrado y todas estas cosas. Pero yo diría que eso puede ir tomando fuerza y creo que en algunos grupos ha ido tomando fuerza, pero no, nosotros no tenemos experiencia específicamente en este caso. Del porcentaje de TAVIs, yo creo que va aumentando. Lo que pasa es que cada grupo tiene que ir haciendo su estadística. Específicamente nosotros tenemos un plan, digamos, conservador de que si el paciente, la opción quirúrgica es buena, el riesgo quirúrgico de los Euroscore y todo esto no es alto, casi que preferimos que el paciente vaya a cirugía. Los casos que discutimos todos van a la junta cardioquirúrgica y casi siempre hay una contraindicación quirúrgica grande para que el paciente sea llevado a TAVI. Tenemos en cuenta muchas cosas, desde la edad del paciente, pues su riesgo quirúrgico, las patologías asociadas, que en la gran mayoría de los casos son los que contraindican esta cirugía. La cirugía previa, tenemos un buen número de casos de lo que llamamos valve-in-valve, o sea, pacientes con válvulas previas implantadas que hacen restenosis, y tenemos una casuística significativa de valve-in-valve, sobre todo pacientes de más edad, y lo otro es pacientes con enfermedades sistémicas que prácticamente contraindican la cirugía, como ahora precisamente tenemos una paciente con cirrosis hepáticas que tienen problemas de alto riesgo de complicaciones intraoperatorias. Pero no hemos entrado en el plan de que todo paciente con riesgo intermedio, independiente de su edad o esto, vaya a una TAVI de elección. En parte porque nos parece que hasta el momento, pues, aunque los resultados son muy comparables, la efectividad de una válvula aórtica por vía quirúrgica está comprobada por muchos años más de lo que está en la TAVI, y que los costos pues siguen siendo muy altos para nuestro sistema de salud. De modo que todo esto lo tenemos en cuenta. Ok, muchas gracias. A ustedes, muy amables. No veo más preguntas, doctor, en el chat por ahora. No sé si alguien quiera tomar la palabra. La pregunta, la duda que tenía. Okay. Creo que no, doctor José Vicente. Muchísimas gracias a usted. Bueno, muchas gracias a ustedes. A mí por toda la coordinación. Bueno, y al doctor Hurtado por haberme invitado a esto. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Muy bien. Gracias al doctor Medina. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Que descansen. Gracias nuevamente.